Madrid. Era un día normal, uno de esos días que no parecen tener nada especial. Un joven sale de casa, con la mente en el futuro, con un sueño muy claro, el fútbol. Pero lo que él no sabía era que algunos días normales son los que cambian una vida para siempre, porque en cuestión de segundos, todo se rompe. Un accidente, no hay aviso, no hay preparación, solo el impacto. Y después, el silencio. El mundo sigue girando, pero para él, todo se detiene. Cuando abre los ojos, algo ya no es igual. Su cuerpo no responde como antes, y en ese instante empieza a entender que algo grave ha pasado. Los médicos no dudan, no suavizan la verdad, la dicen tal como es. Es posible que nunca vuelva a caminar con normalidad. Y esas palabras no solo describen una lesión, describen un antes y un después, porque en ese instante no pierde solo movilidad, pierde la versión de sí mismo que conocía. El deportista, el futuro, la promesa, todo eso desaparece. Y lo que queda es algo que no tiene forma clara todavía, solo una vida interrumpida, sin dirección, sin mapa, sin respuestas. Pero lo peor no es ese momento, lo peor viene después, cuando el ruido se va, cuando las visitas terminan, cuando el mundo sigue su vida sin él, y él se queda solo, con todo lo que ha perdido. Y es en ese silencio donde empieza la verdadera batalla. Los días después no traen respuestas, solo repetición y silencio. El mundo sigue funcionando afuera, con normalidad, como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de él, todo es diferente. El cuerpo se recupera lentamente, pero la mente no. La mente no tiene calendario, no tiene ritmo, no tiene pausa. Y cada día que pasa, el vacío se hace más claro, más pesado, más difícil de ignorar. Porque el problema ya no es solo el accidente, es lo que desapareció con él. Su identidad, su dirección, su futuro. Antes todo era simple: entrenar, competir, avanzar. Ahora no hay nada que seguir, solo tiempo, demasiado tiempo. Y cuando una persona se queda demasiado tiempo sola con sus pensamientos, empiezan a aparecer preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Qué hago ahora? ¿Quién soy sin lo que era? ¿Tiene sentido seguir igual? Y lo peor es que nadie puede responder por él. Hay días en los que apenas habla, días en los que el mundo exterior parece lejano, irreal incluso, como si estuviera mirando su vida desde afuera, sin poder entrar de nuevo. Y en ese punto, cuando todo parece detenido, algo pequeño empieza a aparecer, no como solución, no como esperanza inmediata, sino como una presencia ligera, casi accidental: la música. Al principio no significa nada, solo sonido en el fondo del silencio. Pero en un lugar donde todo se ha roto, incluso lo pequeño empieza a tener peso. Y sin darse cuenta, empieza a escuchar. Un poco más, cada día. No porque lo busque, sino porque el silencio pesa demasiado. Hay algo extraño en ese proceso. No es inspiración, no es motivación, es más básico que eso. Es supervivencia emocional. El intento de no quedarse completamente solo dentro de su mente. Y poco a poco, la música empieza a ocupar un espacio distinto. Ya no es solo fondo, es presencia. Un sonido que rompe el vacío, un ritmo que corta el silencio, una pequeña distracción de la realidad. Y en ese punto, algo empieza a cambiar sin que él lo note. No su vida, todavía no, sino su atención, su sensibilidad, su forma de escuchar el mundo. Porque cuando todo se pierde, incluso lo más pequeño puede empezar a sentirse importante. Y en medio de ese proceso aparece algo inesperado, una curiosidad ligera, casi invisible, la posibilidad de hacer algo con ese sonido, no como carrera, no como futuro, sino como una forma de respirar dentro del vacío. Y ese pequeño movimiento será el primer paso hacia algo que todavía no tiene nombre. Al principio no hay un gran cambio, no hay un momento de decisión, no hay una revelación clara, solo pequeños intentos, casi silenciosos, casi invisibles, probar,
escuchar, repetir, sentir, nada más. No hay expectativas, porque en su mente esto no es un camino, es solo una distracción, algo para llenar el tiempo, para sobrevivir al silencio. Pero incluso las cosas pequeñas empiezan a dejar huella cuando se repiten, y sin darse cuenta, empieza a acercarse un poco más, cada día, no a un sueño, sino a una sensación. La sensación de que todavía puede hacer algo, aunque no sepa qué. Pero el mundo exterior no cambia con él. No hay señales, no hay validación, no hay respuesta clara. Solo la misma realidad fría. Nadie lo está esperando. Y eso duele, de una forma diferente, porque no es rechazo directo, es indiferencia. Peor aún. Y en esos momentos, la duda empieza a crecer. ¿Tiene sentido esto? ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿Debería dejarlo? Preguntas simples, pero pesadas. Y aún así, no se detiene, no porque tenga certeza, sino porque ya no sabe volver atrás. Y esa persistencia, sin nombre todavía, empieza a convertirse en su única dirección. Pero toda historia que avanza, tarde o temprano, encuentra un punto de quiebre, y este está muy cerca. Y entonces algo ocurre. No es grande, no es perfecto, no es el tipo de momento que parece importante en ese instante. De hecho, al principio casi pasa desapercibido. Una oportunidad pequeña, un escenario sencillo, sin expectativas, sin presión. Solo una voz frente a algunas personas, y por primera vez algo es diferente. No porque todo salga bien, sino porque alguien escucha, de verdad. No como curiosidad, no como ruido de fondo, sino como atención real. Y eso cambia el aire del momento, porque hasta ese punto él nunca había sido visto así, no como el ex deportista lesionado, no como alguien intentando sobrevivir, sino como alguien que transmite algo. Y esa diferencia es lo que lo rompe todo por dentro, no de inmediato, no como una explosión, sino como una grieta, pequeña pero real. Después de ese momento, algo empieza a repetirse. Una invitación, luego otra más. Sin que él lo entienda todavía, algo se está moviendo a su alrededor. Pero dentro de él, la historia es distinta, porque él no siente éxito, ni cambio, ni destino. Solo siente que está intentando no caer otra vez. Y aún así, cada vez que vuelve a hacerlo, algo dentro de él responde un poco más. Y sin saberlo, ese pequeño cambio ya no tiene marcha atrás. Porque cuando el mundo te empieza a escuchar, aunque sea un poco, ya no eres invisible. Al principio, nadie lo llama éxito, solo son pequeños pasos, uno después del otro, sin ruido, sin atención masiva, pero algo empieza a acumularse, lentamente, de forma casi invisible. Más escenarios, más presentaciones, más miradas que se quedan un poco más de lo normal. Y poco a poco, la historia empieza a cambiar de dirección. Ya no es solo una curiosidad, empieza a ser una presencia, y en algún punto, su nombre empieza a repetirse. No en todas partes, pero sí lo suficiente para que deje de ser desconocido. Julio Iglesias ya no está al margen, pero tampoco ha llegado a la cima. Está en ese punto extraño, entre el anonimato y la fama, donde todo todavía puede romperse o crecer. Y eso es lo que hace esta etapa tan frágil, porque cada nuevo paso trae también más presión, más expectativas, más ojos mirando, pero él no lo siente como gloria, lo siente como movimiento, algo que no puede controlar del todo, como si la vida por fin estuviera empujando hacia alguna dirección. Y entonces ocurre algo más grande, no de golpe, no como un salto, sino como una expansión. Su música empieza a salir fuera, más allá de su entorno, más allá de su país, y sin planearlo, empieza a cruzar fronteras. Primero pequeñas, luego más grandes, y de repente, lo que era local empieza a ser internacional. Pero incluso ahí, él sigue sin entender lo que realmente está pasando, porque desde dentro no se siente como una leyenda, se siente como alguien que todavía está aprendiendo a mantenerse en pie. Pero el mundo ya lo está empezando a ver de otra forma, y esa diferencia lo cambia todo. El cambio ya no es silencioso, ahora es visible. Más países, más escenarios, más personas que reconocen su voz sin necesidad de presentación. La distancia entre alguien local y alguien global empieza a desaparecer, y sin que él lo haya planeado, su vida cambia de escala.
Julio Iglesias ya no pertenece a un solo lugar, empieza a pertenecer a muchos. Su música cruza idiomas, cruza culturas, cruza generaciones y, lo más importante, cruza emociones. Porque no es solo popularidad, es conexión. La gente no solo lo escucha, lo siente, y eso lo convierte en algo diferente. Ya no es solo un cantante, empieza a convertirse en un símbolo de romanticismo, de nostalgia, de emociones que la gente no siempre sabe expresar. Pero mientras el mundo lo eleva, él sigue viéndose desde otro lugar, no como una leyenda, sino como alguien que todavía recuerda de dónde viene. Alguien que perdió una vida y encontró otra sin buscarla. Y esa dualidad lo hace aún más fuerte, porque no hay una sola versión de su historia, hay dos, la que el mundo ve y la que él vivió. Pero incluso en ese punto, todavía hay algo que no se ha contado, un detalle pequeño, casi invisible, un gesto, una decisión, algo que no pertenece a la fama, pero que terminó afectando a más personas de lo que nadie imaginó. Y esa parte es la que lo cambia todo. Durante años, la historia fue muy clara para todos. La fama, los escenarios, las giras, la voz reconocida en todo el mundo. Todo eso era visible, medible, fácil de contar. Pero había otra parte, una que no salía en los titulares, una parte más silenciosa, más humana. En la cima de su carrera, Julio Iglesias hacía algo que casi nadie notaba. No era parte de un show, no era una estrategia, no era algo pensado para la fama. Era algo pequeño, repetido en silencio, gestos simples, momentos cortos, interacciones que no se grababan, personas comunes, situaciones normales, encuentros que no parecían importantes en ese momento. Pero con el tiempo, algunas de esas cosas empezaron a tener un efecto diferente, no inmediato, no visible, pero real, porque lo que dejaban no era ruido, era huella. Y esa huella se extendía más allá de lo que nadie podía medir. Pero aquí está lo más importante. Casi nadie conectó esos puntos. El mundo veía la estrella, pero no veía el patrón detrás de la persona. Y por eso, esta parte de la historia quedó casi invisible, hasta ahora. Porque si quieres entender quién es realmente, tienes que entender también lo que hacía cuando nadie estaba mirando. Y eso es lo que falta por cerrar. Cuando miras toda esta historia, es fácil pensar que todo fue destino, o suerte, o talento, pero si la miras más de cerca, no empezó así. Empezó con una pérdida, con un accidente, con una vida que se rompió en un solo instante, y a partir de ahí, nada volvió a ser igual. Julio Iglesias no siguió el camino que había imaginado, el fútbol desapareció, el futuro que conocía también, y en ese vacío no había respuestas claras, solo silencio y reconstrucción. Pero lo interesante no es solo lo que perdió, es lo que hizo después. Paso a paso, sin garantías, sin certezas, construyó algo que ni siquiera estaba en su plan original. Una nueva identidad, una nueva vida, un nuevo propósito. Y el mundo lo vio como una leyenda de la música, un ícono global, una voz que cruzó fronteras. Pero la verdadera historia no está solo en la cima, está en el proceso, en los momentos donde nadie aplaude, donde nadie mira, donde nadie cree todavía. Y en esos momentos es donde realmente se decide todo. El gesto pequeño del que hablamos no era sobre fama, no era sobre éxito, era sobre humanidad, sobre cómo una persona elige comportarse cuando ya lo ha perdido casi todo o cuando lo ha ganado casi todo. Y ahí está la lección final. No es necesario empezar perfecto, no es necesario tenerlo todo claro, no es necesario evitar la caída, pero sí es necesario seguir, incluso cuando no hay mapa, incluso cuando no hay señales. Porque a veces, lo más pequeño, lo más invisible, lo que nadie nota, es exactamente lo que termina dejando la huella más grande. Y esa es la historia completa, no de una caída, sino de una reconstrucción, y de una vida que empezó rota, pero terminó dejando algo que cruzó generaciones.